Tiene que ver con todo, un poco como les decía el ejemplo, la verdad luego hay papás que se acercan y me dicen, ¿cómo le hago para que mi hijo lea? Entonces yo les pregunto, ¿tú lees? No, nada. Híjole, ¿no? O sea, como que sí te tienen que ver, sobre todo cuando están chiquitos, sí se fijan mucho en el ejemplo. Cuando yo llegué me dijeron, vas a ser la bibliotecaria, tal cual, prestar libros y ya. Yo dije, no, este es un espacio así, oro molido desperdiciado, vamos a hacerle una clase. Entonces vamos a platicarles a los niños de géneros, vamos a leerles historias, Wow. vamos a darles el contexto, sí, por qué por ejemplo, ¿por qué crees que este escritor todo es en invierno? Pues porque es de este país, o sea, darles todo el contexto. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Blua Talks. Y como siempre y afortunadamente estamos contentísimos de recibir a nuestra invitada, que bueno, ella lee un día sí y otro también afortunadamente. Ahorita nos dirá, ahora sí que nos responderá estas preguntas de cuánto lee a la semana, cómo sabe qué nos va a recomendar, porque justamente ella se dedica a recomendarnos libros y ya verán qué buenas recomendaciones y nos contará si solo recomienda libros o tiene a lo mejor otra actividad, porque a lo mejor recomienda libros de noche o de día y en otra parte del día tiene otra ocupación. Ahorita se las voy a presentar. Les recuerdo por favor que nos dejen su like, comenten, compartan, suscríbanse al canal. Y bueno, hoy estoy contentísimo de compartir con Katia Jaramillo. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida a Blue Talks también. Es tu debut, es tu primera vez aquí con nosotros. Así es, estoy muy emocionada. Muchas gracias por recibirme. Como bien dijo el doctor, yo soy Katia Jaramillo. Estoy sumamente agradecida y emocionada de estar aquí. Muchas gracias, Katia. Y bueno, ¿qué te parece si ya, sin más, presentamos a nuestra invitada? Ella la pueden conocer quizás como Clau Entre Libros. Clau Urbina, ¿cómo estás, Clau? Bienvenida. Hoy estoy muy emocionada, muy contenta. Muchísimas gracias a los dos por haberme invitado. Bueno, a todos por haberme invitado. Muchas gracias. Gracias a ti, Clau. Cuéntanos, ¿cómo defines tú hoy en día a lo que te dedicas hoy profesionalmente? Pues mira, me dedico, como dices, a varias cosas, pero lo que más me gusta, lo que me apasiona es justamente recomendar libros, promover la lectura y bueno, eso es lo que más me gusta hacer. Y afortunadamente todo lo que hago tiene que ver un poquito con eso. Mi trabajo es en un colegio, trabajo en la biblioteca, entonces tiene que ver también con libros, tiene también con recomendar libros, con niños de primaria. Entonces, bueno, pues sigo haciendo lo mismo en diferentes canchas, pero recomendar libros, transmitir mi pasión por los libros, por las historias. Entonces, bueno. Eso está padrísimo. Ya nos contarás un poco más porque me imagino que tu rango de recomendaciones es amplísimo. No te pensaba en especial siguiéndote en Instagram, que te encontramos como Clau Entre Libros. Así es. Yo te pensaba recomendando los libros a los adultos, pero mira, ahorita ya nos contarás justamente estas diferencias. Clau, ¿qué estudiaste tú? ¿Cómo decidiste estudiar eso? Mira, yo estudié comunicación. Ok, muy bien, Clau. Eres de las nuestras. Arriba los comunicólogos. Y fíjate que fue difícil la decisión. Creo que cuando tienes que decidir eso, híjole, hay tantas opciones, ¿no? Entonces, no lo tenía así tan claro. Y a mí siempre me gustó leer desde que fui muy chiquita y entonces tenía mucho esta confusión de estudio letras, estudio literatura, pero no sé por qué tenía la verdad esta mala idea de que eso era más como para ser escritor o algo así. Entonces dije, no va por ahí, pero me encanta leer, me encantan las historias y entonces me fui a la parte de comunicación, como teniendo en mente que la lectura iba a ser como un hobby, según yo, o sea, como algo que iba a ser a un lado y aparte me voy a dedicar a comunicación, ¿no? Entonces, estudié esto, me encantó y en mi vida profesional siempre trabajé en relaciones públicas, que luego me fui dando cuenta, o sea, ahora volteo para atrás y me doy cuenta que también tiene que ver todo que ver con contar historias. Claro. ¿No? Contar las historias de las empresas, contar las historias de diferentes personas. Entonces,
pues ahora me doy cuenta que lo que me gusta es esta parte de las historias, ¿no? En diferentes ámbitos y todo, pero bueno, empecé, digamos, en comunicación. Y compartir esas historias. Exactamente. Justamente. Oye, ¿y cómo empieza tu gusto por los libros? Fíjate que te digo que desde muy chiquita me gustó. Mi papá era un lector así obsesivo. Entonces yo desde que era muy chiquita y no sabía leer, como que decía, dime qué dice ahí, o sea, cuéntame por qué estás tan picado en eso. Y la verdad leía libros de política, de todo, o sea, yo creo que jamás leía libros infantiles, pero cuando me contaba lo que estaba leyendo, pues lo adaptaba y me decía, mira, es un señor que es presidente, o, ¿no? Y entonces a mí me encantaba escucharlo. Entonces de verlo, la verdad es que sí fue su ejemplo. Yo decía, yo quiero leer, y aprendí a leer muy, muy chiquita. Y bueno, de mis paseos favoritos siempre era ir a las librerías, escoger libros, pero sí, la verdad, 100% fue el ejemplo de mi papá, de verlo siempre con un libro en la mano. Claro, y esa curiosidad, ¿no? Que se despierta, como bien decías, de, pues, ¿qué dice ahí, no? Y entonces, ¿por qué estás tan pegado ahí tantas horas? Exactamente. Ay. Oye, Clau, y cuéntame un poquito más acerca de esta infancia. Sabemos que desde que somos niños siempre hay un libro, siempre hay una historia con la que conectamos más. ¿Cuál dirías tú que fue esta historia para ti? Fíjate que sí, lo tengo súper claro. En mi casa había un libro que no era nada atractivo, digamos, no era ilustrado ni nada, pero eran cuentos de Hans Christian Andersen, puro texto. Y entonces yo lo empecé a leer y entonces ahí estaba La Sirenita y estaba La Vendedora de Cerillos y un chorro de historias que las leí yo creo que 50 veces, como era el libro que estaba ahí a la mano, lo leía y de verdad me fascinaba. Y entonces hasta la fecha la verdad lo veo y pues tiene esta conexión muy especial con mi infancia que me sigue fascinando. Wow. Oye, yo te iba a preguntar también un poco, que igual es algo que te pasó de niños, no sé, a mí me pasó, que la gente te ve leyendo y cuáles eran las reacciones, no tenías como esta cuestión de, ay, ¿y por qué lees tanto? Y no sé, les voy a contar aquí intimidades de mi familia. Llegaba ya en un momento en que me decían, ¿qué vas a querer que te regalemos? Pero que no sean libros, por favor. Y yo, bueno, pues, malo que pidiera yo otras cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo te iba a ti con esto? Totalmente, yo era siempre con un libro en recreo en todas partes y entonces siempre me decían, pero no tienes amigos, pero ¿por qué no haces deporte? Y tenía muchísimos amigos y también hacía, pero lo que más me gustaba hacer era leer. Pero sí la reacción en vez de ser positiva de, ay, qué padre que lee tanto, sí, era como, no tiene amigos. Es curioso, ¿no? A mí me pasaba también que me decían, ay, ahí vienes, pero vas con tu libro. Y yo, bueno, pues es que si vamos a ir a tal lado, yo no sé si va a haber un tiempo muerto. Y yo aprovecho para leer en lugar de estar ahí perdiendo el tiempo, ¿no? O si tenías como un libro gordo, o sea, me acuerdo que también me decían, ¿vas a leer todo eso? Y yo, pues sí, pues si está buena la historia, ¿qué importa si tiene muchas páginas, no? O sea, no es tan importante para mí. Sí. Oye, Clau, y regresando un poco a esta parte de la carrera que decidiste estudiar comunicación, sabemos que la lectura está súper conectada con esta parte de la imaginación, de crear, imaginar historias dentro de la mente, ¿no? ¿Crees que esto te ayudó con la carrera? ¿No fue una ventaja? Totalmente. Todo lo que había que leer, yo era en la del equipo, la que, bueno, tú lees y nos cuentas de qué se trata, casi. Y sí, la verdad es que me daba mucho contexto, ¿no? Cuando me pedían algo, no me quedaba en lo que decía el maestro, como que siempre estaba, ay, ¿qué más hay de ese tema y todo? Y claro que te amplía mucho más, te abre, ¿no?, el panorama totalmente. Entonces sí me ayudó muchísimo. En la parte creativa o en la parte intelectual también, claro, pero irte a otras fuentes y demás, claro, sí, siempre me sirvió muchísimo y no me costaba nada de trabajo, al contrario, como que yo solita buscaba qué más hay del tema, ¿no? Oye, y actualmente justamente con esto que nos compartes de que trabajas en una biblioteca, ¿qué tanto has visto el cambio generacional a la hora de buscar, pues ahora sí que información, pues en tu caso con los libros y ahora con los niños que bueno ya ni se toman el tiempo de buscarlo y le piden ayuda a ChatGPT? Sí, fíjate que es impresionante. Con los niños chiquitos es muy fácil porque les fascinan los libros, les fascinan las historias, les fascinan que les leas, pero sí van creciendo, se empiezan a conectar a los dispositivos, entonces ya es bien difícil que agarren un libro. Y la verdad creo que es un gran reto para las escuelas, para la educación, adaptarse a esos cambios. Claro. Como que a veces las escuelas
uno, la parte de los temas, como que quieren que a fuerza leas ciertos libros clásicos o tal, que son muy buenos, pero a lo mejor hay que adaptarnos ya a lo que les está gustando a los niños hoy en día. Con tal de que lean, no importa que no sea un clásico, ¿no? Ya poco a poco irás cambiando tu gusto, irás evolucionando, irás leyendo a lo mejor tú solito estos clásicos o cualquier otra cosa, pero sí es un reto bien grande. O también dejarlos que lean en digital, o sea, como que los colegios a veces también a nivel primaria están un poco peleados con esto, no, que sea libro físico a fuerza. Y pues yo creo que libro es libro, no importa si es físico, no importa si es digital. Claro que yo 100% prefiero los libros físicos, Claro. pero creo que si eso es lo que va a hacer que un niño conecte con una historia o con un libro, con un autor, no importa que sea digital. Claro. Oye, y me llama mucho la atención esto que dices, de que tu conexión con los niños actualmente o lo que tienes tú de referencias es que sí les gustan los libros, ¿no? Y es que sí les gusta la lectura. Yo desde mi ignorancia hubiera pensado, o tengo esta idea, este estereotipo de las generaciones de ahora que no les gusta para nada, ¿no? ¿Dónde crees o cuál crees que sea ese momento en donde los niños cambian de querer los libros a irse más hacia lo digital? ¿Crees que es algo que viene desde las amistades, desde la familia, un poco de ambas? Platícanos. Tiene que ver con todo, un poco como les decía el ejemplo, la verdad luego hay papás que se acercan y me dicen, ¿cómo le hago para que mi hijo lea? Entonces yo les pregunto, ¿tú lees? No, nada. Híjole, ¿no? O sea, como que sí te tienen que ver, sobre todo cuando están chiquitos, sí se fijan mucho en el ejemplo. Y creo que este momento, este parteaguas, como que mucha gente te dice es la adolescencia y no necesariamente. Yo creo que más bien tiene que ver con el momento en que tienes acceso ya libremente a un dispositivo. O sea, los niños cuando les dan ya un teléfono o algo, los perdemos ya. Porque antes de verdad les encanta. O sea, tú les empiezas a leer y sí ves cómo usan su imaginación, cómo qué va a pasar. O sea, sí les gusta muchísimo las historias. Pero creo que en el momento en que ya tienen el dispositivo así del teléfono, ya toma, a veces para que no den lata o así, ahí, híjole, ya cuesta mucho trabajo que regresen a los libros porque pues hay tantas opciones, ¿no? Videojuegos, Claro. pues, tantas redes sociales y demás, que está bien difícil que por gusto regresen al libro. Y yo le agregaría quizás también un poco, es como la actitud que tenemos hacia los libros, ¿no? O sea, de repente, o sea, leer no es tan cool como salir a jugar el fútbol o ir al cine o irte al concierto, ¿no? Y creo que el otro también tiene que ver con el esfuerzo y el tiempo que implica, ¿no? O sea, es como mucho más fácil, métete, busca por ahí el resumen, se acabó y listo, o busca un video donde me lo cuentan rapidito, pero es como quizás sortear a veces a lo mejor estos obstáculos de no es el mismo saborcito de tú leerlo, de tú imaginarlo, quizás, ¿no? Que creo que también son como estos retos que además me imagino que tú tienes con este otro trabajo que nos mencionas de día, ¿no? Sí, pero fíjate que hay que tratar de, como les decía, de ajustarnos y de adaptarse porque, por ejemplo, hay muchísimos libros que están también en series o películas. Entonces ponerles este reto de vamos a leerlo antes de que salga la película o vamos a leerlo antes de que... Y entonces los enganchas por ahí y alguno que otro sí le agarra el gusto. Entonces, pues es lo que hay que tratar más bien de cómo subirnos a eso en vez de no veas la película, no veas la serie, solo el libro, no, vamos haciéndolo a la par y a lo mejor a veces por ahí, porque es la serie de moda o la película así del superhéroe o algo, por ahí los enganchas. Y además luego puedes entender y descubrir que no todo está en la película, ¿no? Me acuerdo mucho de las de Harry Potter o las Crónicas de Narnia, Exacto. Que son películas padrísimas de fantasía y pues la película no te alcanza a contar todo lo que está en el libro. Y eso, por ejemplo, les encanta cuando ellos solitos dicen, oye, pero esto no estaba en el libro, en la película y aquí sí. Y entonces se emocionan muchísimo, ¿no? Como que ya saben algo que todos los demás que vieron la película no saben. Claro, y también justo la película limita un poco la mente, ¿no? O sea, al tener este libro tienes la oportunidad de imaginar a los personajes a tu como estilo, tú ¿no? quieres. Y a tu forma. La película ya te lo resolvió. Exacto, el película es el estereotipo y ya lo decidieron por ti, ¿no? Entonces sí corta un poco esta creatividad. Oye, Clau, volviendo un poquito, ¿cómo te fue en la carrera? ¿La carrera al final sí fue lo que tú esperabas? ¿No fue? ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad? Para ir construyendo un poquito a cómo llegas a lo que estás haciendo. No, sí fue lo que me esperaba, la verdad me encantó. Te digo, como que yo me enfoqué mucho, los veo ustedes aquí en medios y todo, yo sabía que medios no era lo mío, o sea, a mí esto de estar en la cámara y todo no es mi parte favorita, pero sí me encantó, como les decía, esta parte más teórica
esta parte de investigación y esta parte luego descubrí de relaciones públicas, que descubrí, o ya a lo mejor yo lo quise adaptar, pero que era lo mismo, era contar historias y eso me encantó. O sea, esa conexión que yo hice de esto es contar historias, esto es como un libro, esto es como una película, me encantó y entonces disfruté muchísimo. O por ejemplo, cuando me tocaba cine o teatro, sí siempre estaba mucho más en la parte de la historia, del guión, no tanto en la producción. Y entonces encontré que esta pasión se podía adaptar a muchas cosas. O sea, que no sé por qué yo tenía esta idea, les digo, de que o eres escritor o ya no puedes dedicarte a los libros. Y dije, no, esto de las historias aplica en muchas cosas de la vida práctica, no nada más en esta parte de ser escritor. Para quien no está tan familiarizado, ¿qué hace una persona que hace relaciones públicas? Yo trabajé por años en relaciones públicas y lo que hacía yo era contar las historias de grandes empresas, de sus directivos, entonces estos casos de éxito, ¿no? Estos productos y todo, pero no se trata de decir, miren, salió este nuevo teléfono, ya, no, sino cómo conectas tú con eso, cómo lo haces a través de una historia, esto te va a cambiar la vida por esto a esta persona le cambió la vida, entonces contar estas historias y para vender cierto producto, para que tú conectes con cierta empresa o lo que sea, pero al final es contar historias. Y es como esta comunicación que tiene la empresa a través de distintos canales, que no es propiamente la publicidad, ¿no? Sino es la relación de esta empresa con otra empresa, con los medios. Si van a tener, siguiendo hablando de libros, si van a tener una presentación de libro, pues bueno, cómo los vas a invitar, a dónde los vas a invitar, cómo los vas a tratar, para que pues tengan una relación pues conveniente para ambos, ¿no? Tú necesitas que conozcan el producto, que te ayuden a difundirlo y ellos pues necesitan esa accesibilidad, ¿no? Entonces es un poco como esa mediación. Exactamente. Y tú, tus primeros trabajos fueron en relaciones públicas, entiendo, entonces. Sí. ¿Cómo te llega esa primera oportunidad? Pues creo que tuve bastante suerte porque empecé a trabajar en 3M, en la parte de productos de salud. Entonces yo también ahí como que un poco decía, no sé qué hago aquí y volví otra vez a esta conclusión. Es lo mismo, es contar historias de éxito. En este caso era de productos dentales y entonces pues no nada más es este producto, ¿no? Sino qué pasa con tu sonrisa, con tu salud y demás. Entonces llegué a ese trabajo y fui súper feliz. O sea, ir encontrando que todo era contar historias en la vida me fascinó. Todo el tiempo estamos contando historias, ¿no? ¿Qué tips nos darías para contar una buena historia que vaya, no es porque vayan a escribir ustedes una novela ahorita, pero es si yo tengo que invitarte a un lado, si yo tengo que vender un producto, como cuáles serían esos esenciales que tú dirías debe tener esa pequeña historia? Yo digo que no tiene que ser demasiado elaborado, preparado, así, sino mientras más salga de tu corazón, de lo que tu vivencia, de tu experiencia, más va a conectar la gente. Entonces, cuando tú cuentas de verdad, no lo que crees que les va a gustar y si no sobrepiensas, sino más bien de verdad cuentas lo que estás viviendo, la gente conecta mucho más. Entonces, creo que esa parte es fundamental. O sea, ser tú, contar lo que tú viviste y entonces es mucho más fácil que la gente conecte. Porque hay una verdad, ¿no? Hay algo universal ahí. Exacto. Y ¿por qué dejas las relaciones públicas? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? No más. Siempre me gustó. Hice una pausa en mi vida cuando nacieron mis hijos. Tengo 2 hijos. Y la verdad es un trabajo que me fascina, pero empezó a ser muy demandante. Como tú dices, esta parte de eventos, de viajes, de cosas. Entonces decidí hacer una pausa en mi vida. Estuve feliz con mis hijos unos años. Y después regresé y para mí la verdad era muy importante este equilibrio profesional-personal, que no es tan fácil, se puede, pero no es tan fácil. Entonces, por eso ya después trabajé más en dar clases. Daba clases de inglés, hacía diferentes cosas, porque sí quería tener tiempo para estar con mis hijos. Ok. Oye, Entonces, Clau, bueno. ay, perdón. ¿Y cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste justamente de, ahora sí que pasar de tener todo el tiempo libre a balancearlo con ser mamá a la hora de regresar a trabajar? Sí es bien retador. Lo básico, lo que requieres es muchísima organización. O sea, sí tienes que ser extremadamente organizada para saber respetar el tiempo de cada cosa. O sea, cuando estoy trabajando, solo estoy trabajando y como si no existieran mis hijos. Y al revés, ya que estás con tus hijos, tratas de desconectarte lo más posible de la parte profesional
y para poder estar en las dos canchas y que no descuides ni una ni otra. Pues no es fácil, porque tampoco es tan fácil hacer esta división. A veces te requiere, aunque estés en un lado, que pasó algo con tu hijo o al revés, pero se puede siempre y cuando tú te vayas organizando. Oye, y este salto de relaciones públicas a enseñanza, ¿cómo lo manejaste? O sea, son dos rubros completamente distintos. Sí, completamente diferentes, pero me encantó. Yo también pensé que no, la docencia y esta parte no iba a ser lo mío, pero me encantó esta conexión con gente más joven. La verdad es donde más aprendo, donde más me inspiro, donde más, ¿no? Como que mucha gente me dice, ay, trabajar con niños, ¿no? Me fascina, de verdad aprendo muchísimo, me divierto. ¿Son de primaria? Son de primaria. Okay. Entonces me divierto muchísimo, aprendo, me sorprenden todo el tiempo. Entonces la verdad me fascina. Entonces, fue muy diferente, fue un cambio radical, pero que igual disfruté. Como que sí trato mucho de estar en el momento presente en lo que estoy haciendo. Ya no estoy en relaciones públicas, entonces ya estoy acá, voy a disfrutar esto, ¿no? ¿Y las clases que tú das son español, literatura? La clase que yo doy tal cual es la clase de biblioteca. Ok, se llama biblioteca. Ajá. ¿De qué es la clase? Yo no conocía esa clase, no había en mis épocas. Deberían de haber más materias como Exacto. Y estuvo padrísimo. Fíjate que cuando yo llegué me dijeron, vas a ser la bibliotecaria, tal cual, prestar libros y ya. Yo dije, no, este es un espacio así, oro molido desperdiciado. Vamos a hacerle una clase. Entonces vamos a platicarles a los niños de géneros, vamos a leerles historias, Wow. vamos a darles el contexto, sí, por qué por ejemplo, ¿por qué crees que este escritor todo es en invierno? Pues porque es de este país, o sea, darles todo el contexto. Vamos a hacerlos también que ellos sean creativos, que ellos vean que pueden escribir historias. Entonces empecé a hacer toda una planeación y pues la verdad tengo una escuela increíble que me apoyan en todas mis locuras y me dijeron, bueno, vas, pruébalo. Y pues les encantan los niños, entonces fue bien padre pues esta apertura de la escuela y poderlo hacer y ver la reacción de los niños, ¿no? Que les encanta y ya no era nada más ve y busca un libro, sino es hoy voy a ir y me van a contar esta historia, hoy voy a ir y voy a escribir yo mi propia historia, hoy voy a rediseñar la portada de un libro. Eso está padrísimo. Sí, o sea, como que hacer de todo justo para que se les quite esta idea de que leer es aburrido, los libros son aburridos, sino que es el espacio más divertido de la escuela, la biblioteca. Y además les das esta libertad de ellos pueden elegir qué quieren leer. Un espacio seguro también. Un espacio seguro. Seguro también, claro. Sí. Oye, ¿y cómo surge Claudia Entre Libros? Clau Entre Libros, mejor dicho. Sí, pues mira, yo soy la típica que siempre llego a hablar de libros, así con mis amigas. ¿Cómo estás? Fíjate que estoy leyendo. Y acabo hablando de libros y libros y libros. Entonces me dijeron, bueno, está padrísimo, pero como que ten tu propio espacio solo para eso. Y entonces hice club de lectura con mis amigas. Entonces ya era, aquí venimos a hablar del libro, no nada del problema, el hijo, el trabajo. Entonces empecé con un club de lectura con mis amigas. Después, ahora sí que es de boca en boca, ¿no? Se va corriendo la voz y alguien más quiere entrar y así. Y entonces empezó a crecer el club de lectura. Muchos años estuvimos así presencial y después llegó la pandemia, que en mi caso, la verdad, además de lo complicado y demás que pudo haber sido, pero fue algo muy bueno porque los libros pues fueron como un refugio para muchas personas y pudimos encontrar la solución. No nos podíamos ya reunir físicamente, pero entonces fue, ¿qué hacemos? Pues por Zoom, que como que empezaba, ¿no? Todo esto y entonces pues hacemos el club de lectura por Zoom y fue increíble porque se fue juntando gente pues ahora sí de muchos lugares. Ya no eran mis amigas que vivían cerca, sino había una prima de Chihuahua y habría el amigo de Guatemala y entonces empezó a crecer esto y entonces pues como que fue muy orgánico. Bueno, recomienda libros, pero el Zoom ya no se grabó, no sé qué, bueno, lo pongo en Instagram. Entonces como que poco a poquito. Okay. Y después ya, aunque pasó la pandemia y todo, pues se quedó esta parte de seguir compartiendo pues reseñas de libros, presentaciones y demás. Entonces, pues ha ido creciendo poco a poco y ha sido, bueno, lo que más me gusta hacer. Es que es padrísimo porque tienes esta oportunidad. Creo que nos pasa a quienes leemos libros o vemos películas o series o música quizás o teatro. Si te gusta mucho algo, bueno, a veces aunque no te guste también, pero tienes, digo, de Emilia Pérez no vamos a estar hablando, por ejemplo. Tema sensible. Exacto, tema sensible, pero
tienes como estas ganas de compartirlo con alguien más, sobre todo cuando te gusta mucho, ¿no? Te Es como, de, apasiona. oye, tengo ganas y quiero compartirte porque me gustó, porque está interesante y demás. Y a lo mejor si leíste algo que no está tan bueno, es como, igual y puedo salvarle, evitarle a alguien y mejor que lea algo más, ¿no? Creo que también está como en eso padre. Justo. Oye, yo tengo muchas preguntas de Clau entre libros. Voy a empezar con una que nos hablabas incluso también del inicio, que a lo mejor puede ser un poco obvia o boba para algunos, pero creo que es importante. ¿Qué pasa en un club de lectura? Porque de repente es como, ¿van a ir a leer todos juntos o qué va a pasar allí? Justo, fíjate que me pasa mucho eso que me dicen, un club de lectura, igual la idea de que no será muy aburrido o qué hacen. Entonces, hay muchos clubes de lectura. A mí lo que me gusta es que a veces este mundo de la literatura puede haber esta percepción de que es como todo muy sofisticado, muy aburrido o muy intelectual. Y aquí la verdad lo que yo hago es crear un espacio seguro donde platiques de los libros abiertamente, un poco damos el contexto de qué se va a tratar, después cada quien lo lee en su casa y cuando nos reunimos es qué te pareció, qué sentiste. Y entonces empiezan a salir cosas interesantísimas y se enriquece muchísimo la lectura porque tú ves cosas que yo no había visto, tú te fijaste mucho más en algo que yo ni siquiera puse atención. Y entonces cuando acaba la sesión, de verdad dices, ya veo el libro muy diferente, o sea, vi 1000 cosas que no había visto hasta que no escuché a los demás. Entonces, esto de leer, que puede ser un acto muy solitario, en el club de lectura se hace un acto mucho más social, mucho más divertido, entretenido, y luego otra vez cada quien regresa a leer, y, ¿no? Así vamos haciendo esto cada mes. Y como esta oportunidad de compartirlo y de encontrarle un significado, una interpretación quizás más amplia, ¿no? Nuevas perspectivas, exacto, ¿no? Como tú nos decías. Por ejemplo, en este caso, tú eliges qué van a leer. Exacto. Yo voy eligiendo, ya la verdad es que voy identificando a los grupos, cada grupo tiene como personalidades diferentes, hay unos que les gusta mucho más la fantasía y hay gente que le gusta mucho más la novela histórica, entonces yo voy viendo, aunque se trata también un poco de salir de zona de confort y no leer solo lo que te gusta, sino atreverte, eso también es muy rico, así muy padre del club de lectura, que es darte opciones de que leas otras cosas además de lo que tú hubieras elegido. Claro. Ok, ¿y cómo eliges en particular entonces? Ya nos diste aquí una pista, pero y además, bueno, yo quiero saber uno, ¿cómo eliges? Y otra, pues, ¿cuántos grupos de lectura tienes? Tenía la misma duda, pues justamente dijiste, hay varios grupos, y, sí, y cómo dividen ese tiempo, si se juntan después todos. Es una locura. Tengo 4 grupos diferentes, Wow. 4 clubes de lectura. Uno es por Zoom, porque hay muchísima gente, como les decía, de fuera o que no les da la vida para ir a algún lugar. Claro. Otros sí son físicos. Y fíjate, algo también muy padre que se me olvidó decirles que pasó en pandemia es que los autores, que a veces puede parecer que están muy lejanos y todo, se abrieron muchísimo. Entonces tú podías contactar a un autor así tal cual por su Instagram o lo que sea. Oye, pues te invito al club de lectura. Y estaban ávidos, la verdad, de participar con sus lectores. Entonces empezaron a ir mucho a los clubes de lectura por Zoom y después ya se quedó como esta apertura. Entonces mucho también, a veces, o sea, para responder a tu pregunta de cómo elijo, a veces ellos me dicen, oye, ¿qué tal, qué te parece si hablamos de este libro? Voy a sacar esto. Entonces es pues un poco lo que a mí me gusta y que quiero, como dices, compartir. Este está increíble, lo tenemos que leer todos, por favor. Y entonces voy eligiendo un poco entre los autores que me gustan, los libros que me van gustando y pues quiero que todo el mundo lo lea y así los voy recomendando. Y además ya tienes un poquito de, este es más de fantasía, Ajá. es más como para este grupo de este club que les gusta esto. Exacto, exacto. ¿Cuánto lees tú a la semana, Clau? Yo tengo así, ¿cómo está eso? A ver, Sí, platícanos. Híjole, leo muchísimo. Quisiera tener más tiempo, la verdad, pero leo al menos, tengo 3 libros a la vez, más o menos. Wow. Y voy leyendo, trato de leer unos 2 o 3 libros al mes, justo para pues poder hacer reseñas, para poder recomendar, porque, híjole, libros hay todos, ¿no? Lo que me falta es tiempo para leer todo lo que quiero, pero como unos 3 libros al mes, más o menos. Y los clubes de lectura se reúnen una vez al mes. Una vez al mes. Ok, miren, les da tiempo, el mes Exacto. está bastante cordial. Tampoco los tiene Clau así de una a la semana. No. Oye, Clau, entonces aclararme una duda. O sea, ¿tienes 3 libros para contenido y aparte los del club de lectura? No, ahí... Lo campechaneas un Sí, poquito, sí. ok. Yo dije, wow, con esto de la lectura. Oye, entonces cuéntame un poquito más,
¿cómo se ve un día en tu vida? O sea, ¿cómo te das esos espacios? Sobre todo con la creación de contenido y aparte con las clases. ¿Cómo estructuras tu día? ¿Cómo organizas para poder tener tiempo para todo? Y aparte siendo mamá. Sí, tal cual. Pues la mañana la dedico a mi trabajo, a la escuela. Llego, que lo bueno es que tengo un horario bastante cómodo, ¿no? Salgo a las 3 de la tarde, llego y entonces, pues, o hay club de lectura, por ejemplo, que por lo general es en las noches, después de las 6, para darle tiempo a todo mundo que si trabajó o cualquier cosa, que se puedan integrar. Claro. Y esa parte en la tarde es la que dedico justo, que quisiera, la verdad, dedicarle mucho más, pero a la creación de contenido, ¿no? A editar videos, pero también tengo que leer, ¿no? Tengo que leer esto, entonces tengo que dedicarle, entonces me acuesto bastante tarde también leyendo. Okay. Entonces sí trato como de dividir así por bloques tal cual, ¿no? El trabajo, el ratito con mis hijos, los clubes de lectura, el tiempo de lectura, claro, ¿no? Para pues equilibrar y poder hacer todo. Oye, Clau, y cuéntame, justamente yo, pues, desde la parte de comunicóloga, ¿cómo divides tu contenido? O sea, es decir, ¿decides hablar de cierto algún día, o decides dividir ese libro en 2 fracciones? O sea, ¿cómo lo manejas? No, fíjate que también en pandemia pasó que las editoriales se acercaron muchísimo a muchos creadores de contenido, entonces empezaron a mandarnos muchos libros, a invitarnos a presentaciones virtuales o presenciales, y entonces sí me empezó a pasar un poco que empezaba a llevar el ritmo como de las editoriales, hasta que dije, no, espérenme, ¿no? O sea, sí está muy padre que me manden. Stop, ¿no? Y por favor, y decidí regresar a lo que a mí me gusta, porque llegué a un punto en el que ya ni lo estaba disfrutando tanto. O sea, era claro, como una obligación, casi tengo que leer este libro que me acaban de mandar, cumplir. Claro. Dije, no, si hago eso ya está perdiendo la esencia, lo que les decía, tiene que ser genuino, tiene que ser del corazón. Entonces dije, no, basta. Entonces como que empecé a hacer como mis prioridades de qué voy a hacer, qué voy a compartir, solo lo que me gusta. Hay libros también que son increíbles y todo, pero que son de temas pues que a lo mejor a mí en este momento de vida no me interesa. Entonces sí, seleccionar muy bien los temas y todo y llevar mi propio ritmo y no el de lo que está de moda o lo que quiere la editorial, sino qué me gusta a mí, qué me vibró, qué quiero compartir con todo el mundo y entonces me enfoco en la creación de ese contenido. ¿Y cómo lo manejas esto con las editoriales? Porque me imagino que las editoriales te han de mandar cajas de libros, ¿no? Sí. Y hay como la expectativa ante ellos de, pues, algo va a escribir o va a crear club de lectura, va a hacer un post. ¿Cómo manejas esa expectativa de las editoriales para que manejes buenas relaciones públicas hablando de sí. con ellos, pero que el contenido siga siendo tuyo orgánico y lo que tú quieres? Exacto. Honesto. Sí, fíjate que tienen bastante apertura. Okay. Los clubes de lectura fueron súper importantes para las editoriales en pandemia y nos lo han dicho muchísimo. O sea, sobrevivieron gracias a los clubes de lectura que promovían sus libros, todo esto en pandemia. Y entonces, después sí tratamos como de tener mucho diálogo y decirles esto, no me da tiempo, no me da la vida, no es como un producto que te lo pones y ya, o sea, es que me toma horas leer el libro, ¿no? Entonces, hasta ellos mismos estaban preguntando, bueno, ¿qué te interesa en realidad? ¿No? A lo mejor a ti si odias la fantasía, pues ya ni para qué te sigo mandando fantasía, ¿no? Y entonces hay mucha comunicación con ellos de, a ver, este es un poco el plan que tengo para el año, me gustaría tener el club con este escritor o me gustaría estar en este lanzamiento. Okay. Y entonces hay como mucha comunicación, la verdad es una industria muy, muy noble, muy linda y entonces ahí está esta apertura para decir stop. Y es que creo que mencionaste también algo importantísimo. La gente luego olvida que un creador de contenido, por ejemplo, de libros, como es tu caso, tengo que leer el libro, que en realidad, pues esa lectura del libro te puede tomar una semana o 2, un mes. Depende del libro. Depende del libro y eso se va a traducir en un club de lectura, un post, a lo mejor una reseña, pero pues es como todo este tiempo que le tienes que invertir para, ¿no? Y la gente solamente ve esa hora del club de lectura o 2 horas. O ese minuto del reel. Imagínate. Que no saben toda la lectura, exacto, todo el tiempo que hubo detrás, ¿no? No, y no solo eso. La verdad, los clubes de lectura es una gran responsabilidad porque claro, a veces tienes que leer más libros de ese autor. Claro. O meterte a hacer tu tarea, claro, ver otras entrevistas, o sea, tener el contexto completo.
No nada más es léete este libro y ya. ¿Quién es el autor? Ajá. O esta es una historia que sucede en la Segunda Guerra Mundial, entonces quiero investigar un poquito más. Exactamente. Claro. O sea, como todo este tipo de cosas, ¿no? Justo, sí. Oye, Clau, y cuéntame, porque justamente pues la creación de contenido es un área complicada en el sentido de dependes ahora sí que de la subjetividad de la gente. Es decir, puedes recomendar un libro que tal vez a ti te encante, pero que tal vez no tenga tanta conexión con la audiencia. ¿Cómo balanceas esto? Fíjate que esta parte justo de creación de contenido, yo he tratado de mantenerme al margen de lo que está de moda y esto. Otra vez vuelvo a lo mismo, que sea genuino. Entonces voy hablando de lo que a mí me gusta. A veces me preguntan, bueno, ¿cómo le hiciste para ir creciendo tanto? La verdad no tengo ni idea, simplemente hablando de lo que me gusta. O sea, Claro. nunca tuve una planeación tan estratégica de decir, no, me voy a ir por acá, que está de moda, o no, como que lo que me va gustando es lo que voy recomendando. Y digo, hay miles de opciones, hay muchísimos creadores de contenido que son mis amigos, que yo respeto, y hay para todos los gustos, ¿no? Claro. Entonces eso está padrísimo, que si te gusta más este tipo de libros, pues sigues a tal persona y si no a tal otra, y hay gente que conecta finalmente con lo que a ti también te gusta. Claro, y si has llegado a expandir tus horizontes, por así decirlo, o sea, tal vez que la audiencia te pida que leas sobre ciertos temas, sobre ciertos autores que tal vez no estás tan acostumbrada y que dices, bueno, órale, lo voy a leer porque me lo están pidiendo, porque me lo están recomendando y por algo mi audiencia me lo pide, ¿no? Sí, totalmente, porque como te decía, los clubes de lectura, o sea, yo voy guiando las sesiones, pero no quiere decir que yo tengo la verdad absoluta Claro. o que yo decido todo. Hay muchísima apertura también para que los que somos parte del club recomienden libros. Ay, ya leímos este y ahora no tengo yo siempre que definir. A veces tú recomiendas un libro buenísimo y todos nos abrimos y lo leemos. Entonces esta parte es la que más me gusta, que yo aprendo y conozco nuevos autores y nuevos libros también de las personas que están en los clubes. Sí, pensaba yo hace un ratito que escuchaba tu pregunta, Katia, que quizás a veces está, no en si el libro es interesante, sino en cómo nos lo cuenta Clau, ¿no? Porque a veces creo que pasa eso, ¿no? Sí. Que a veces, voy a decir aquí a lo mejor algo que puede ser un poco polémico, pero me ha tocado estar, por ejemplo, en presentaciones de libros, ¿no? Y si tú vas a una presentación de libro y te invitaron a hablar del libro, pues tienes que hablar bien, ¿no? Y entonces yo he llegado a leer algunos libros y digo, ay, la verdad no estaba tan bueno, pero... Me lo vendió mejor de lo que era. Exacto, ¿no? Sí. O sea, creo que a veces está en cómo te lo venden, cómo te lo platican y entonces tú dices, sí se me antoja, quiero leer este libro, ¿no? Entonces creo que la manera en cómo tú nos compartes los libros es lo que hace una diferencia en realidad. Totalmente. Y me hiciste recordar ahorita que les voy a platicar que los clubes de lectura son totalmente diferentes cuando está el autor que cuando no está el autor. Claro. Como tú bien dices. Claro. Está el autor, la verdad, casi nadie le dice, oye, no me gustó tu libro, ¿no? A lo mejor, Es oye, como, qué atrevimiento. Sí. o sea, estuvo muy interesante, o sea, siempre buscas como lo bueno que decirle. Claro. Y si no está el autor, pues hay mucha más libertad. Ay, no, esto no me gustó, este personaje lo odié, no sé, ¿no? Como que pues es una sesión bien diferente, pero claro que es espectacular pues estar Tener con el el autor autor. y escucharlo. Porque también. aparte ahí sí está la verdad absoluta. Exacto. ¿Quién eres tú para decirle al autor que lo que escribió no era lo que realmente quería decir? Exacto. No, pero qué oportunidad. Además, si tienes el autor, pues a veces, no sé, yo tengo dudas de, pues, ¿por qué escribiste esto? ¿De dónde claro. surgió la idea? Me quedaron dudas de Claro. cosas que tú no escribiste, entonces tienes las respuestas, ¿no? O sea, como que a veces quieres preguntar un poquito de todo eso, ¿no? Exacto. También, Esa porque oportunidad. está padre. Claro. No, eso es espectacular. Tener a los autores, bueno, es así como un sueño hecho realidad. La verdad, a mí que siempre me han gustado los libros y cuando llegó esta oportunidad en esta parte de Clau entre libros, de tener contacto con los autores, de invitarlos a los clubes y aceptaran, híjole, para mí, bueno, como niña chiquita en juguetería, así, lo máximo. Claro. Oye, ¿hay algo que no lea Clau? Algo que tú digas, yo de esto no quiero leer, de este tipo de género, este tipo de libros. Fíjate que no me encantan, la verdad, los libros de política. Uf, ok. ¿No? Como que es un tema que de por sí ya nos bombardean en las noticias por todos lados, que, hijo, y tengo tan poco tiempo de leer, no tantos libros y tan poco tiempo, que la verdad trato de evitarlo porque ay, me cansa un poco. Es como que lo único que prefiero no. Claro, y justamente me recordaste un poco una pregunta que quería hacerte cuando estábamos hablando de lo de tu carrera. Esta parte de contar historias, ¿por qué no periodismo? Me respondiste ahorita un poquito. Sí, porque justamente lo que más me gusta de los libros es que te transportan a otros lugares, Claro. otros mundos, tú te imaginas.
Entonces como que, hijo, leer de la realidad, de lo que estamos viviendo, es justo de lo que a mí me gusta escaparme a través de los libros. Claro. ¿Y cuáles son estas diferencias? Porque trabajas con niños y los clubes de lectura no son de niños. No. ¿Y hay diferencias entre estos grupos de lectores o cómo son las dinámicas distintas? ¿Entre los clubes de lectura? O entre los niños y los adultos, por ejemplo. No, los niños son espectaculares. Fíjate que hay como esta, no sé por qué, como les decía, esta cosa a veces en las escuelas de obligarlos a leer ciertas cosas, o a veces a mí cosas que me dan como calambre ahí, que por ejemplo hay algunas maestras que dicen, no puedes leer nada de Star Wars, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo digo, oye, ¿por qué les prohíbes eso? Y entonces ella dice, no, a mí no me gusta, y entonces cuando les pido reportes y esto, leer de eso me choca, y yo, no hagas eso, o sea, tú déjalos que lean de lo que sea. Claro. Entonces los niños son espectaculares porque son transparentes y sinceros a más no poder, entonces te dicen, está horrible o está padrísimo, y son súper creativos, entonces yo hago mucho esto de leer hasta la mitad y ¿qué crees que pasa ahora? Y me hacen unas historias maravillosas, así que digo, está mejor que lo que puso el autor aquí. Entonces, con ellos es muy divertido, la verdad es muy divertido y muy creativo, sumamente creativo. Y lo que pasa con los grupos de adultos, la verdad es que la gente se abre muchísimo, conectas y entonces te vas a tu propia experiencia. Entonces, esto que pasó en el libro, a mi papá le pasó tal cosa que se parece, y entonces vuelve un espacio súper íntimo, súper de platicar de todo, y de mucha complicidad también, o sea, todo el mundo sabe que tal cual lo que pasa en el club de lectura se queda en el club de lectura, nadie lo dice porque hay veces que uno llora o se enoja, o sea, se va más allá de lo que está en las páginas, se va a lo que te transmitió y lo que te movió eso que leíste. Y cómo conectaste, ¿no? Y ahora sí que aplicas el escuchamos, no juzgamos. Exacto. Sí, qué padre, crear un espacio seguro, tal cual, para tanto los niños como los adultos. Sí, ¿no? Totalmente. Oye, Clau, y regresando un poco al tema de redes sociales, me llama la atención porque como creadores de contenido quería preguntarte, ¿cómo has manejado, si es que te ha llegado a tocar, el tema del hate? Y sobre todo el hate en este tema de los libros, porque hay veces que el hate llueve hasta que por si lo leíste de otra manera que la persona que te está comentando. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia al respecto. Fíjate que así hate, que yo te diga como tal horrible, no me ha tocado, pero sí me ha tocado gente que difiere por completo con mis opiniones y que hasta en los clubes de lectura, que me dicen, ¿por qué elegiste este libro? Está espantoso, no sé qué. Y entonces es esta apertura de decir, hay para todos los gustos, se trata justo de salir de la zona de confort, de leer de todo. Y como que estoy bien respetuosa, o sea, cuando alguien me pone, odié ese libro que escogiste, o esa reseña no estoy de acuerdo, o no sé qué, tampoco me enfrasco mucho en la discusión, no tiene caso, pero respeto, o sea, ni lo borro ni nada, como que digo, pues hay que respetar y justo eso es la magia de los libros, claro, que mueven diferentes cosas, opinan diferentes cosas y pues eso está al final está en ese respeto, ¿no? O sea, sí, tú puedes opinar que no te gustó y a mí sí. A mí siempre me gusta esto de podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Exactamente. ¿No? Que creo que es fantástico. Yo te escucho o que puedo entender, no es lo mismo que yo opino, pero pues se vale, ¿no? Que tengamos estas posturas diferentes. Oye, ¿qué redes sociales? Porque me dijimos Instagram, pero ¿generas contenido para alguna otra red o estás solo en Insta? Fíjate que poquitito TikTok, pero empiezo porque no me da la vida para editar tanta cosa y todo. Entonces me enfoco mucho más en Instagram, la verdad. Un poco X, un poco así, pero el foco principal es en Instagram. Oye, Clau, perfecto. Perdón, adelante. Y justo ahorita regresando un poco, pensando en lo que nos comentaste, nos dijiste que te chocaba esta parte de estar en los medios. ¿Cómo es que le agarraste? O sea, entiendo que es un poco como lo orgánico que surgió con respecto a la pandemia, pero ¿cómo fue que empezaste a agarrar más comodidad frente a la cámara y querer hacerlo ya más por gusto, lejos de como por tener que con los... Fíjate que mientras sea de libros, no tengo problema. O sea, ahí me di cuenta otra vez que es mientras sea tu pasión, lo puedes hacer donde sea. Cuando me ponen a lo mejor a hablar de otra cosa y esto me da más nervio o no me encanta, pero cuando es ir a platicar con libros, no me importa si es en un micrófono, una cámara, si es Zoom, si es en persona, porque la verdad es que como que me olvido un poco, me meto tanto en el tema, en el libro, en lo que te voy a recomendar o en presentar al autor o tal, que la verdad... Creo que sí, si viene de algo que te gusta, se me olvida. Tu actividad como creadora de contenido en relación a libros, nos has mencionado los clubes de lectura, tienes post en Instagram, pero ¿qué otras actividades incluye, por ejemplo? Fíjate, me gusta mucho
algo que yo empecé a notar es que en mi propia biblioteca, en mi propio librero, los libros se quedan ahí y ya, ¿no? Y entonces platicaba con alguien más y, yo tengo ahí ese libro hace años y ya. Entonces dije, no, los libros tienen que circular, o sea, es bien padre y a lo mejor hay veces que la gente se queja, por ejemplo, los libros son bien caros o no sé qué. Entonces dije, no, los libros tienen que circular. Entonces procuro al menos una vez al año y tratar de hacerlo cada vez más seguido, hacer como campañas de donación de libros y entonces busco estos lugares, primero que circulen entre lectores, entre amigos, entre clubes de lectura, pero también hay escuelas o hay comunidades que tienen el deseo de leer y no tienen los libros. Claro. Entonces que llegan a ellos y los reciben con una felicidad y una emoción, hasta el libro que tú piensas que no le va a gustar a nadie, les encanta. Entonces trato de hacer que, híjole, los libros que tú ya no quieras, que ya leíste, que ya disfrutaste, pero que ya por alguna razón no pueden estar más en tu librero, que circulen y lleguen a alguien más, pero tratar de que lleguen no nada más así a donde sea, sino a donde realmente van a disfrutar ese tipo de libros. Entonces me llegan donaciones de todo tipo, a veces una vez me llegaron muchísimos libros de yoga y meditación y decía, pues estos tienen que ir justo a alguien que le guste esto. Claro. A veces son muchos libros infantiles y pues que sí lleguen a una casa hogar. O sea, que lleguen realmente a donde los van a recibir con mucha emoción. Claro. Ok, ¿también te toca participar quizás o presentar autores en presentaciones de libros? Sí. Pues sí, eso fue es mi sueño así total. En varias ferias de libro, la verdad he sido súper afortunada que me invitan a presentar. Presenté Armando Lucas Correa, un escritor cubano, estadounidense, en la FIL, en la Feria del Libro, que fue así, lo máximo, en la Feria de Coyoacán, también he presentado varios libros, y esa es una parte también que me encanta, porque como tú decías, se trata de no es de contar la historia, ni de hacer spoiler, ni nada, sino de hacer que te den ganas de leerlo y de comprarlo. Entonces, claro, estar con el autor platicando y todo, también me encanta esa parte. Wow. Oye, Clau, y yo justo tengo 2 dudas. La primera, un poco más hacia cuál fue ese momento para ti que más te causó emoción o ese momento en donde donde dimensionaste el impacto que estabas teniendo sobre lo que estás haciendo. Fíjate, me encantó en pandemia esto que les decía, de pronto ver que había gente de muchas partes del mundo que me decía, quiero estar en este club de lectura. Y entonces darme cuenta que no estaba impactando solo en mis amigas cercanas, sino en gente de todos lados. Oye, vi que pusiste, aparte empecé como muy tímida, la verdad, solo ponía como la foto de un libro y ya, o sea, no hablaba tanto ni nada. Oye, ese libro me encantó, ¿y por qué no hacemos club de lectura? Y entonces ya empezaba a hacer un live con los escritores y demás, ¿no? Esta parte, y ver que se conectaba gente de todo el mundo, eso me encantó, o sea, me di cuenta justo del impacto y dije, claro, esto es universal y esto, gracias a la tecnología, pues vamos a conectarnos todos, no importa dónde estemos. Claro. Pues creo que fue ahí en pandemia darme cuenta que había gente de muchos lugares. Y cuando es esta gente que no conoces, que es alguien completamente desconocido, ¿no? Totalmente. Sí, y bueno, mi segunda pregunta justo va a esta parte que se tiene como esta idea de que los libros están desapareciendo. O sea, si te das cuenta, ya hay muchas librerías que tristemente están cerrando y justamente el cómo pues tu nicho siendo creación de contenido para la lectura, cómo es que se acercan las marcas a ti o te piden ayuda o si hay algún cierto tipo de contenido que te piden para promocionar más la lectura, ¿cómo funciona eso, más o menos? Fíjate que creo que es una idea errónea, pero no hay tantos datos. Yo trato mucho de tener información como actualizada, claro, que se lee muy poco en México. O sea, platicando con muchos autores, entre ellos, por ejemplo, Benito Taibo, dice, no, es que es erróneo. O sea, a lo mejor la gente no compra tantos libros porque son caros, pero la gente va mucho a las bibliotecas, la gente se presta muchos libros. O sea, un libro, tú se lo prestas al menos a unas 3 personas. Claro. Pues la gente lee más de lo que uno cree. Y lo que está muy padre, que nos comparte mucho, por ejemplo, una de las editoriales, ahorita Penguin Random House, que es la editorial más importante aquí, nos dice, está increíble que gracias a creadores de contenido, gracias a TikTok, gracias a 1000 cosas, niños y jóvenes están leyendo mucho más. Están saliendo muchísimas series de fantasía y los niños y los jóvenes están leyendo muchísimo. Entonces, está súper padre ver que sí, la tecnología pues está ahí, pero de todos modos están regresando a los libros. Entonces, está increíble. Oye, asociado con esto que preguntaba Katia, creo que es importante. Para un creador de contenido como es tu caso, ¿cómo
¿Cómo haces para que esto, o de dónde llega para que esto remunere de alguna manera? Es decir, porque de repente para mucha gente es de, bueno, sí, pero subes videos, los libros, etcétera, y esto de dónde, cómo que hace para que funcione, porque pues está padre como pasatiempo, pero pues o tienes que comprar los libros o tienes que comer, y entonces, ¿cómo funciona un poco esa parte, digamos? Pues fíjate, es un reto grande, sin duda. En mi caso pasa mucho que pues ya me regalan casi todos los libros que leo, que eso es un gran ahorro en mi vida. Claro. Y por otro lado, pues la parte que remunera un poco es la de los clubes de lectura. Hay clubes que no tienen ningún costo, hay otros que solita la gente que está ahí me dice, oye, es que le dedicas muchísimo tiempo y todo, ¿cómo no te vamos a pagar? No sé qué. Y entonces, pero sí me costó trabajo, como esta parte de, sí, esto que tantas horas le dedico y que sí me apasiona y todo, pero pues ¿cómo me va a remunerar, no? ¿Cómo me va a retribuir? Pues sí. Entonces sí ha sido bien retador, pero es un poco esta parte de los clubes de lectura y estoy tratando justo en este momento de mi vida como de hacer cosas diferentes, porque también hay muchísimos clubes de lectura y entonces lo estoy tratando de transformar en experiencias lectoras, que sea mucho más que simplemente el club, sino a lo mejor viajes y a lo mejor muchas otras cosas que tienen que ver con los libros, pero que va a enriquecer más. Sí. Y además es darle el valor a tu trabajo, ¿no? Yo tengo muy presente a Horacio Villalobos, que probablemente lo han escuchado o lo identifiquen, y él hace teatro, ¿no? Y luego le preguntan, ¿y por qué cuántos nos vas a regalar? Y dice, no, yo no regalo. O sea, a veces tiene como promoción de, te doy un pase, pero ya si tú quieres venir con tus amigos, tú compras los de tus amigos, ¿no? Claro. Y dice, a mis amigos siempre les digo, no me pidas que te regale la cortesía, porque si tú eres mi amigo, pues quieres venirme a apoyar, no, o sea, porque pues yo vivo de esto, ¿no? Entonces creo que también es eso y el darle el valor a nuestro trabajo, ¿no? Entonces creo que eso está súper bien que también nos lo compartas, ¿no? Porque pues sí, tus amigas lo dicen muy bien, pues te toma tiempo de leer, prepararte, tener conocimientos adicionales de literatura, de los otros autores, traer al autor, hacer el RP y demás, ¿no? Exacto. Oye, ¿qué es lo que más disfruta leer, Clau? Pues mira, a mí mi género favorito es ficción histórica. Me encanta tener este contexto de algo que sí pasó, pero que ahí te metan un romance, aventura y demás. Entonces, ficción histórica es mi género favorito, pero la verdad, cada vez leo más de todo. Me gusta también mucho leer fantasía, me encanta la literatura infantil, justo por mi trabajo y todo. La verdad, son verdaderas joyas que no son solo para niños. Entonces leo de todo, pero ficción histórica es mi favorita. ¿Qué nos recomiendas de ficción histórica? Si yo no sé qué es este género, ¿con cuál debo de empezar y cuál es tu favorito también? Mira, mi favorito, así que me fascina, es el libro de La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones. Igual, porque es un lugar que existe, una época que existió y todo, pero va metiendo ahí a estos personajes. Entonces ese a mí me encanta, se los recomiendo mucho. Les recomiendo también mucho Julia Navarro, por ejemplo, o Arturo Pérez Reverte. La verdad son verdaderos genios en que no parezca una clase de historia. O sea, te están contando algo de la historia, pero tú te sientes ahí, sientes que te pasan los balazos, o sea, ¿no? Y estás aprendiendo sin darte cuenta. O sea, estás en un momento histórico que sí sucedió, pero ni te estás enterando de que estás aprendiendo. ¿Hay algún autor así como que sea como muy consagrado que tú digas, no puedo con él? ¿O con ella? No sé, me surgió la... Sí, exacto. No, fíjate que no, alguien así que yo diga, híjole, no puedo, la verdad es que no. O sea, tengo mucha apertura, hay algunos que sí se me hacen un poquito más densos, siento que hay un poco de mitos alrededor de esto, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo te dice, es que el Quijote, no sé qué, y tú empiezas a leer el Quijote y es una cosa súper densa, Sí. ¿no? O sea, sí me cuestan un poquito más trabajo, pero así que yo los deteste y así, no. O alguno que tú digas, este es garantía, o sea, este lo voy a leer y sé que me va a encantar, o tal vez no me va a encantar tanto como otros, pero que sí va a estar dentro de un estándar que tengo, por así decirlo. Pues fíjate, para mí es garantía, por ejemplo, leer a Guillermo Arriaga. Me gusta muchísimo, aunque no es un autor, creo que es para todos, porque a veces es muy crudo, es muy duro, entonces sí lo recomiendo como con cierta advertencia. O hay gente que de plano le digo, híjole, no sé si te va a gustar, ¿no? Pero para mí sí, y me mueve muchísimas cosas y me gusta mucho. Es un poco como más árido, ¿no? Quizás como escritor, sí. Sí.
Sí, pensaría yo. Eso no me odies, Guillermo el Toro, ni siquiera. Guillermo el Toro, no, Guillermo Arriaga. No, Guillermo el Toro menos me odies. Guillermo Arriaga. Sí. Oye, Clau, ay, perdón. No, adelante. ¿Y algún libro que sea así como ese, le llamamos como el comfort book? O sea, como ese libro que siempre que lo lees te creas este espacio seguro, como cierta paz, que siempre que necesites escapar de tu realidad regreses a ese libro. Fíjate que tengo muchos, es una pregunta difícil porque creo que depende mucho del momento de vida y del estado de ánimo. Entonces, pero en ciertos momentos, yo por ejemplo me divorcié y en ese momento fue el libro de Comer, Rezar y Amar, no la película, el libro. Es mejor el libro. Sí, mil la veces. película. Y entonces en ese momento regresé como 10 veces a leerlo y ahorita ya le tengo mucho cariño, pero ya no es para ahorita, Okay. ¿no? Ahorita leí, por ejemplo, me encantó leer el libro de 100 Cuyes de Gustavo Rodríguez, un escritor peruano, y es un libro increíble, pero habla más como de la vejez y de esta parte, y no sé por qué conecté muchísimo con eso y me fascinó y ya lo he leído 3 veces. Entonces creo que va cambiando, o sea, no hay uno. Si tuviera así como de verdad comfort book, creo que serían los de Hans Christian Andersen que te decía, porque me llevan así de inmediato a mi lugar seguro de la infancia. Cuando vas a leer algo, ¿siempre te enteras un poco más o a veces aplicas la técnica de me llama la portada la atención, esto se ve como interesante y... No, fíjate que no me gusta saber, casi ni leo la contraportada nunca. Ay, qué valiente, Clau. Sí, qué valiente. Me voy mucho por recomendaciones, Ok. así de boca en boca tal cual, o por la portada, o porque sé que me gusta ese escritor, Okay. pero me gusta entrar así sin saber nada. Por ejemplo, hay mucha gente que le encanta Goodreads, este lugar de recomendaciones, ahí todo el mundo comenta y le pone estrellas y todo, y yo trato de no entrar, porque siento que te sesga muchísimo, Claro. ¿no? O te genera mucha expectativa, a lo mejor de algo, entonces me encanta entrar y solita descubrir a ver qué tal. Pero no te pasa, no lo sé, digo, yo estoy tratando de hacer como este símil con el cine, o que obviamente es lo que yo hago más, pero no sé, si yo prefiero saber más o menos, no necesito todos los detalles, pero sí quiero saber si es una película más cruda o más light, para no irme a meter, si no estoy como en el mejor ánimo, a un dramononón como Amour, ¿no? El género. Exacto, el género y como el tono. Claro. O sea, tú no necesitas un poquito como esa poquito, información. Y eso me lo da a veces el autor, ¿no? Así que yo sé, Claro, Pérez ok. Reverte es de tal estilo, ¿no? Claro. O sea, un poquito el autor me da esa pauta, esa pista. O te digo, las recomendaciones, que me dicen, no, este es un romance buenísimo, Ok. o esta es una aventura. O sea, sí, un Sí, poquito. No va 100% así. No, 100% no. Pero sí siento que hasta la contraportada luego digo, ¿quién habrá escrito esto? Siento que no tuvo nada que ver con lo que leí, ¿no? Claro. A veces sí, pero a veces no. Entonces prefiero adentrarme así, pero sí, con una pistita de quién es Sí, el porque autor o luego, algo. o sea, ¿siempre terminas lo que empezaste a leer o hay veces que... No, fíjate que esa es una pregunta muy controversial entre lectores. Hay gente que no puede y tiene que acabar. Yo digo, habiendo tantos libros, sí le doy una oportunidad. O sea, sí creo que hay que darle más de 50 páginas a un libro, Claro. porque a veces empiezan lento, cuesta. Y ya después, si no me gusta de plano, lo dejo. Me pasa con pocos. La verdad es que sí trato de que, aunque no me esté encantando, rescatar qué tiene de bueno, que estoy aprendiendo o algo. Y sí trato, pero si de plano así, ¿no? Yo sí lo dejo y digo, ay no, tan poco tiempo y hay tantos libros que me voy a otro. Oye, Clau, Ok. y me viene un poco esta pregunta de, ¿has leído o intentas leer en otros idiomas? ¿Y cómo es esa experiencia de leer en el idioma original a leer a la traducción? Sí, fíjate que leo mucho en inglés. Ok, Yo estudié gran parte de mi carrera en Australia. ok. Me acostumbré muchísimo al inglés y me encanta leer en inglés. O me encanta leer en el idioma en el que se escribió el libro, pero bueno, solo puede ser español o inglés, que es lo que domino como para leer. Entonces, si son escritores españoles, mexicanos, pues en Claro. español, obviamente. Pero si es en inglés, porque sí notas, hay muy buenos traductores, pero sí hay algunos en que dices, híjole, la Claro. traducción me está quedando a deber aquí, no se siente igual. Entonces sí trato que si es un autor inglés, un autor norteamericano, prefiero leerlo en inglés. Claro. Oye, ¿y por qué Australia? Perdón. Fíjate que por temas de la vida, mi papá era ingeniero civil Ok. y se fue a vivir, lo mandaron de trabajo a Malasia. Ok. Entonces estuve con ellos un tiempo en Malasia, estaba aquí en mis primeros semestres, en segundo semestre,
Y entonces ya me fui con ellos y donde pude revalidar y seguir estudiando fue en Lo más Australia. cercano. Lo más cercano Lo más era cercano, Australia. claro. Ajá. ¿Hoy en día lees solo las novedades o también de repente dices, yo tengo esta deuda pendiente de algo que estrenó hace... Un clásico. O un clásico, exacto. No, fíjate que las novedades también son engañosas, o sea, hay muchas increíbles, pero luego hay muchos clásicos que tengo ahí pendientes en mi lista que me gustaría leer, o no clásicos necesariamente, pero libros que tengo, y entonces sí me trato de dar el tiempo de leer no solo novedades, sino también cosas, como les decía, tiene que ver con el momento de vida, entonces a lo mejor digo, ahorita se me antoja mucho leer esta, aunque es de hace 10 años y que nunca leí, o sí, voy leyendo de todo. Un poquito de equilibrio. Yo quiero que nos recomiendes más. ¿No nos has hecho recomendaciones para los niños, por ejemplo? Bueno, los niños, les voy a decir, un libro que les fascina a los niños, que yo siempre leo y que nos carcajeamos así de verdad, es uno que se llama La peor señora del mundo. Ay, claro, buenísimo. Ay, ese yo no lo he leído, oigan. Es una Muy joya, bueno. una joya. Sí, muy, muy bueno. De Francisco Hinojosa, escritor mexicano. Y sí yo creo que sí deja traumas en los niños. Sí. Entonces es divertidísimo. Con ese casi siempre arranco y les fascina. Sí. Después les puedo recomendar también, por ejemplo, hay un autor que se llama Oliver Jeffers, que tiene muchísimos libros también súper bonitos y además él es el ilustrador, entonces los libros son hermosos y las historias son hermosas. Me encanta eso. Si ya nos vamos a un poquito más grandes, pues obviamente está Harry Potter y todas estas sagas, que son complicadas, porque son libros bien grandes. Ay, pero te los lees. Yo me los leí sí. todos. Mira, estaba además en los últimos. Yo te quedas picado. No, yo ya te acordarás que en Harry Potter, digo, no sé si siga, me imagino que sí, pero en Harry Potter era como que uno iba, pagabas tu libro y te llegaba y yo corría, yo a los 2 días después ya había yo acabado de leerlo. Completo. Sí, me acuerdo que alguna vez hasta nos llegaron visitas y yo, qué molesto con ustedes. Yo tengo que leer mi libro, ¿por qué me vienen a interrumpir, no? Entonces, pero bueno. Sí, claro. ¿Alguno, en fantasía, por ejemplo, algo más, alguna novedad o algo así que sea no tan conocido? En fantasía... Que es uno de mis géneros favoritos, tengo que decir. Híjole, ahorita no se me viene a la mente, ahorita te digo algunos. Fíjate que leí hace poquito a una autora norteamericana, Rebecca F. Kuang, que tiene un libro que se llama Amarilla, Yellow, que está buenísimo, y ella tiene una saga de fantasía, pero ahorita no me acuerdo el nombre, ahorita te la digo, bastante buena, porque es algo tipo Harry Potter, o sea, es una escuela, así, pero es todo en China. Entonces se enseñan artes marciales y todo, entonces parece que está buenísima, la tengo ahí pendiente, pero creo que he oído muy buenos comentarios de esta. Ahorita te digo el nombre. Suena súper bien, no Esperar te el preocupes. review. Ustedes buscan a la autora y ahí seguramente lo van a encontrar. Tenemos una dinámica, Clau, que es muy sencilla. Te vamos a compartir algunas palabras y tú lo que tienes que hacer es respondernos con otra palabra. Puedes elaborar más o solo lo dejas en una palabra. Ok. Lo primero que se me venga a la mente. Lo primero Sí. que se te Ok, venga ok. a la mente. La primera palabra es letras. Historias. Ok. Autores. Magos. Ok. Historias. Experiencias. Ok. Compartir. Enriquecerse. Lectura. Ay, mi pasión en la vida. Libro. Espacio seguro. Perspectivas. Puntos de vista. Ok. Comunicación. Historias y diálogos. Relatar. Abrirte a compartir. Ok. Listo. Súper. Clau, hemos estado felices de estar aquí contigo. Por favor, en principio, ¿qué estás leyendo ahorita? Creo que sería importante saber. Fíjense que ayer tuve un club de lectura de un libro que se llama La isla de la mujer dormida, de Arturo Pérez Reverte, y me dio muchísimo coraje que por el trabajo me faltaron como 20 páginas. Estuve ahí participando y todo. Por suerte no hubo spoiler. Entonces estoy terminando de leer ese libro. Está bastante bueno, se los recomiendo.
me tiene muy sorprendida. Ahorita que hablábamos de recomendaciones, justo platicábamos que es una buena transición para estos jóvenes que leyeron mucha novela juvenil y ya quieren dar como este salto a otra cosa. Es un libro de piratas, de aventuras en alta mar, está muy bueno, me está gustando mucho. Entonces estoy leyendo ese y estoy leyendo en inglés. Estoy releyendo este libro que se llama The Midnight Library, la librería de la medianoche. ¡Ay, buenísimo! Hijo, no, es lo máximo. Sí, súper lindo. ¿Verdad que sí? Sí. De un autor que se llama Matt Haig, buenísimo. Entonces ahorita estoy con esos dos. ¿Qué? ¿Cómo y dónde nos enteramos de los clubes de lectura? Sí, todo lo comparto en Instagram, entonces si entran a mi cuenta que es Clau Entre Libros, ahí yo voy publicando cuándo voy a tener club de lectura, cuándo voy a entrevistar a algún autor, reseñas y demás, entonces síganme por ahí y ahí se enteran de todo. Clau Entre Libros es el lugar en Instagram. Así es. Muchas gracias, Clau. Clau, pues ha sido un honor, por favor, esta es tu casa, que sea la primera de muchas veces que nos vengas a platicar más de libros, a recomendar más y a contarnos más de ti. Muchas gracias, Clau. Ay, no, estuve feliz, muchísimas gracias por la invitación y los felicito porque estuvo de lo más ameno, lo disfruté muchísimo. Muchas gracias. Katia, muchas gracias, ha sido un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde sabemos más de ti? Claro que sí, muchas gracias a ustedes por recibirme, Clau. La plática estuvo increíble, me llevó mucho de este Blue Talks. Me pueden encontrar en Instagram como Katia con K y con Y y 2 As, .jaramillo. Y solamente estoy en Instagram. Bueno, en TikTok de la misma manera. Perfecto, muchas gracias. Pues a seguir también a Katia. A mí me encuentran como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola en TikTok, en Instagram, en YouTube. Principalmente, la verdad, tengo un poco abandonado Facebook, no me juzguen. Por favor, también sigan nuestras redes aquí de Blua. Déjenos su like, compártanos, suscríbanse, por favor. Y nos vemos muy pronto en una nueva Blua Talk, donde está la inspiración.